Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el aneurisma cerebral o aneurisma intercraneal. Primero, como siempre, vamos a definir lo que es. Un aneurisma es un ensanchamiento o una protuberancia de característica anormal que se forma en la pared de un vaso sanguíneo en el cerebro. En este caso, porque estamos hablando del aneurisma cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se forma como una especie de saquito en las paredes de nuestras arterias o vasos sanguíneos, el cual contiene sangre en su interior. Existen dos tipos de aneurismas cerebrales. Tenemos el más común en el 90% de los casos, que es el aneurisma sacular, que es cuando se forma una especie de bulto que tiene forma como de frambuesa o cereza en la pared de nuestro vaso sanguíneo. Y tenemos el aneurisma fusiforme, que es cuando todo un sector del vaso sanguíneo cede y se forma como un ensanchamiento completo. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los síntomas. Antes de desarrollar este punto, es importante que les aclare que los aneurismas normalmente no muestran ningún tipo de síntoma hasta que se hacen grandes o se rompen, a menos que la persona, por cualquier otro estudio, se haya realizado una tomografía o algo y se pueda ver la formación de este aneurisma cuando todavía está pequeño. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Normalmente la persona va a manifestar un dolor de cabeza fuerte o intenso, el cual aparece repentinamente y que muchas veces pueden definir como el dolor de cabeza más fuerte de la vida. Otro de los síntomas es que puedes presentar visión borrosa, inclusive visión doble, o se te puede de repente dilatar la pupila. También hay casos en los que la persona presenta rigidez en el cuello, párpado caído, dolor en el ojo, en la parte de arriba o posterior. Hay casos en los que también se presentan náuseas o vómitos y entumecimiento en la cara o en el cuerpo. Algunos de estos síntomas se presentan cuando ya este aneurisma explota y hay una hemorragia interna. Otros, como por ejemplo el entumecimiento de la cara o el cuerpo, tienden a aparecer principalmente cuando este abultamiento o este sáculo se forma y comprime los nervios que se encuentran alrededor. Ahora hablaremos de lo que son los factores de riesgo, que simple y llanamente son aquellas características que nos hacen más propensos a generar o a sufrir alguna condición en particular. Primero tenemos la edad avanzada, ya que con la edad, como siempre lo he dicho, vienen muchísimas otras cosas. El tabaco, las drogas y el alcohol, principalmente en el caso de las drogas, la cocaína, ya que todos estos lo que hacen es debilitar y hacer más frágiles nuestros vasos sanguíneos y los hacen más propensos a que se puedan formar los aneurismas. La hipertensión arterial, y tenemos los casos en los que la persona sufre un traumatismo o un accidente y se forman aneurismas cerebrales, pero en este caso se conocen como aneurismas disecantes, y los que se generan posteriores o tras haber sufrido alguna infección que se conocen con el nombre de aneurismas micóticos. También tenemos unos factores de riesgo relacionados al nacimiento, que están presentes desde que la persona nace y pueden estar relacionados con un riesgo alto de tener aneurisma cerebral. Los que les nombré anteriormente son factores de riesgo que pueden ser adquiridos si no tenemos buenos hábitos de vida, pero estos que voy a mencionar ahora son factores de riesgo con los que nosotros no decidimos convivir, sino que la persona nace con estos automáticamente. Tenemos los trastornos del tejido conjuntivo hereditario, como por ejemplo algunos síndromes que debilitan los vasos sanguíneos. Tenemos enfermedades renales poliquísticas, que son un trastorno hereditario que produce sacos llenos de líquido en los riñones y suele aumentar la presión arterial. Tenemos los casos en los que la aorta se desarrolla anormalmente estrecha.
que también se conoce como estrechamiento aórtico, el vaso sanguíneo grande que suministra sangre rica en oxígeno del corazón a nuestro cuerpo. Tenemos las malformaciones arteriovenosas cerebrales, que son conexiones anormales entre las venas y las arterias en el cerebro, que interrumpe el flujo normal de sangre, entre ellos. Y de antecedentes familiares en los que hayamos pues tenido algún pariente que haya tenido aneurisma cerebral, especialmente un familiar de primer grado, como es el caso de un padre, un hermano, una hermana o un hijo. Ahora hablaremos de lo que son las complicaciones, que no necesariamente tienen que presentarse cada una de ellas en los casos en los que se presenta la ruptura del aneurisma, pero que es importante que ustedes conozcan. Primero, cuando ocurre una ruptura o cuando se rompe el aneurisma, el sangrado que se genera posterior suele durar unos pocos segundos. Esta sangre derramada puede causar un daño directo a las células que se encuentran circundantes, dañando o matando a otras células. Aumenta la presión en el interior del cráneo y, si la presión aumenta mucho, el suministro de sangre y oxígeno al cerebro puede interrumpirse hasta el punto en el que la persona presente pérdida del conocimiento o incluso se pueda producir la muerte. Pero entre las complicaciones que pueden desarrollarse después de la ruptura del aneurisma, puede presentarse que haya un nuevo sangrado, ya que ese aneurisma que se rompió queda sensible y corre el riesgo de volver a romperse, y este nuevo sangrado puede causar mucho más daño que el primero. También tenemos el caso en lo que se presentan los vasoespasmos, que es cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan y este trastorno puede limitar el flujo sanguíneo a las células cerebrales, lo que se conoce con el nombre también de accidente cerebrovascular de tipo isquémico, y puede causar daño o pérdida celular. También tenemos la hidrocefalia, que es cuando se provoca sangrado en el espacio que existe entre el cerebro y el cráneo, que es lo que se conoce como una hemorragia subaracnoidea. La sangre bloquea la circulación de lo que se conoce como el líquido cefalorraquídeo y esta afección puede provocar un exceso de líquido cefalorraquídeo porque se acumula ya que no puede circular, lo que aumenta la presión en el cerebro y puede dañar los tejidos. También la persona puede presentar pérdida del movimiento o sensibilidad en una o más partes del cuerpo, la cara, los brazos, las piernas, en fin, y algunos casos en los que se presentan también convulsiones. Ahora hablaremos de lo que es el tratamiento preventivo. Existen dos métodos en la actualidad. El primero, o los métodos más efectivos, son el clipaje, que es cuando se coloca grapas para cortar el flujo sanguíneo del aneurisma. ¿Cómo se realiza? Bajo anestesia, por supuesto, extrayendo una porción del hueso del cráneo para poder visualizar lo que es el cerebro, se localiza el aneurisma y se coloca un clip en el cuello del aneurisma para detener el suministro sanguíneo. Este clip permanece en el paciente para evitar futuras hemorragias. Aquí en las imágenes pueden observar cómo sería la colocación de este clip. Y el segundo método de tratamiento preventivo sería la reparación endovascular. Igualmente, bajo anestesia, se introduce como un catéter dentro de una arteria, la cual va recorriendo hasta llegar al punto en el que se encuentra el aneurisma. Una vez allí, con un alambre preferiblemente de platino, se va como rellenando este aneurisma con este alambre para bloquear la circulación, causando que la sangre se coagule y desaparezca el aneurisma. Cabe destacar que los dos métodos conllevan un riesgo para el paciente y no en todos los casos se necesita tratamiento inmediato, ya que siempre pues va a depender de la localización, del tamaño del aneurisma y de la condición física y de salud del paciente. Y ahora hablaremos de lo que sería el tratamiento cuando ya ha ocurrido una ruptura del aneurisma. En este caso, la persona, por supuesto, debe ingresar al hospital por emergencia, ya que necesita tratarse inmediatamente para, mientras más temprano se trabaje, pues se espera que menores o menos van a ser las secuelas que deje pues el incidente.
Primero, por supuesto que se limpia la sangre de la zona del cerebro que fue afectada con un drenaje ventricular cerebral, se le proporcionan fármacos al paciente para prevenir crisis epilépticas, convulsiones, se le aplican también medicamentos para controlar la presión arterial y los dolores de cabeza y medicamentos intravenosos para prevenir un posible accidente cerebrovascular en caso de que ya no haya sucedido debido al espasmo de los vasos sanguíneos. Como comentarios adicionales puedo decir que no existe una manera conocida de evitar que se formen los aneurismas cerebrales, pero el tratamiento de otras enfermedades, como es el caso de la hipertensión arterial, puede reducir la posibilidad de que se rompa un aneurisma existente. Otra cosa es que normalmente la gente que está al tanto de que posee un aneurisma cerebral tiene que obligatoriamente visitar al médico regularmente para mantenerlo constantemente vigilado y asegurarse de que el mismo no esté cambiando de tamaño o de forma. Los aneurismas cerebrales normalmente, cuando se descubren a tiempo, se pueden tratar para evitar que generen algún tipo de problema. Y por último, la decisión de reparar un aneurisma cerebral que no ha presentado ruptura se basa en el tamaño, el lugar donde se localiza, la edad de la persona y el estado general de salud de la misma.